Que Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, dile, Dios te bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Qué bueno es poder estar en este lugar donde podemos compartir el mensaje, la palabra que Dios tiene preparado para tu vida. Algo maravilloso Dios ha preparado. Y qué bueno que tú hayas tenido la decisión y la determinación de venir aquí a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios. No sé cómo hayas llegado. No sé cuál es tu condición. Lo que sí sé es que si hoy estás en este lugar es porque Dios conoce tu corazón. Es porque Dios sabe la necesidad que hay en tu corazón, en tu alma. Sabe Dios todas las aflicciones de nuestro corazón. Por eso es que Dios quiere hablarnos. Sabe Dios los temores, las dificultades, las pruebas, las adversidades, la condición de cada persona. Dios conoce cada situación. Por eso Dios nos trae a su presencia. Por eso es bueno poder estar en la presencia de Dios. Por eso es muy bueno poder estar aquí. Tal vez dificultades de todo tipo. Cotidianamente los seres humanos atravesamos por momentos, dificultades, pruebas, por momentos que por muchas veces no comprendemos y no entendemos, pero que tomados de la mano de Dios estamos seguros que vamos a salir adelante. Que estando en este lugar vamos a cobrar la fuerza, la fe, la esperanza, y Dios nos llevará a otra etapa. Pasaremos a otra etapa de grandes bendiciones, donde podemos ver con gozo, con alegría, las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios muchas veces ya están. Muchas veces hay bendiciones de Dios que vienen así naturalmente, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de poder. Que Dios todo lo puede y Dios naturalmente te bendice. Cuando tú tomas una decisión, como la decisión que tomaste hoy, no sé cómo llegaste aquí, no sé cuál fue el canal de bendición que te animó para que tú puedas estar en este lugar, pero sin duda Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con tu vida. Mi palabra, dice la Escritura, no volverá vacía, jamás. Hará la obra que yo quiera que haga en tu corazón y luego volverá a mí con frutos, con bendiciones. Tal vez teóricamente hoy llegaste por primera vez a este lugar y hoy vas a tomar la decisión de abrirle tu corazón al Señor y vas a comenzar a caminar en fe y en esperanza, y luego traerás frutos, bendiciones. De esos son los frutos que habla la palabra de Dios. Bendiciones. Cuando ciertamente veas todos tus anhelos cumplidos, todos tus sueños cumplidos, cuando veas la mano de Dios sobre tu vida, cuando veas que lo imposible se hace real, cuando veas que Dios te rescata del pozo más profundo que un hombre o una mujer puede caer, de la situación más adversa, cuando Dios te saque de la enfermedad, cuando Dios transforme toda la maldición en bendición, todo será distinto, todo será maravilloso. La palabra de Dios llega en un momento preciso a nuestras vidas, en un momento justo. La palabra de Dios nunca llega a destiempo, siempre llega a tiempo. Nunca se atrasa y nunca se adelanta al Señor. Los tiempos de Dios son estos. Por eso la palabra de Dios dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque yo he venido a sanar los corazones quebrantados. Tal vez hay situaciones que golpean tu corazón, tu alma. Si hoy puedes entender esta palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para tu vida, verás la bendición en tu vida y en toda tu familia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? ¡Aleluya! Hay dificultades, hay pruebas, hay adversidades, tiempos que nos toca vivir en la vida, que son tiempos duros. Otros tiempos de adversidades, otros tiempos distintos, tiempos de gozo, de alegría, tiempos de tristeza, tiempos en los cuales no encontramos el consuelo para nuestros corazones, tiempos que por ahí no podemos entender cuándo va a ser el obrar de Dios, cuándo Dios se va a manifestar en nuestras vidas, y no lo podemos entender. Y como pueblo de Dios y como seres humanos, muchas veces no entendemos los tiempos de Dios. Queremos que ya Dios se pueda glorificar. Y muchas veces vienen dificultades, adversidades y no entendemos
y entramos en una incertidumbre y nuestros corazones se llenan de cuestionamiento. Nuestros corazones comienzan a titubear. Nuestra fe comienza a dudar. Y todo comienza a ser distinto. Porque la promesa de Dios no se cumple. Porque vienen dificultades y no comprendemos el sentido de esa dificultad en nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de los justos. Y muchas veces no comprendemos situaciones y adversidades y decimos, pero ¿por qué? ¿Para qué esta situación? ¿Por qué me sobreviene de un momento al otro esta situación? Que no la comprendo. Y no la voy a comprender jamás. Pero las respuestas están en la palabra de Dios. La respuesta a todos tus interrogantes las tiene Dios. Muchas veces no encontramos respuestas porque no nos hacemos interrogantes, porque no tenemos interrogantes, no tenemos preguntas. Entonces no tenemos respuesta. Pero Dios se quiere glorificar en tu vida. Dice que el pueblo de Israel estaba atravesando situaciones difíciles. Eran tiempos duros, eran tiempos de adversidad, tiempos de prueba, tiempos de dificultad. Y dice que ciertamente a este varón llamado Jeremías le toca vivir estos días de adversidades, días de pruebas, días donde el pueblo de Israel se encontraba en una condición muy adversa porque inevitablemente dice que estaban siendo asediados por otro imperio vecino, que inevitablemente tarde o temprano lo iban a conquistar. Tarde o temprano el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo. Entonces le toca vivir en este contexto de la historia a Jeremías. Le toca darle la palabra a su pueblo. Y muchas veces cuando Jeremías tenía que darle la palabra al pueblo, el pueblo no podía entender. No podía comprender el contexto en el que Dios le daba la palabra a través de Jeremías al pueblo. Porque el pueblo estaba confundido por la adversidad, la prueba, las dificultades. El pueblo se encontraba confundido, no podía hacer pie, como quien dice. Entonces Jeremías era el encargado de llevar la palabra de Dios, de alcanzarte la palabra de Dios. Muchas veces nos toca dar el mensaje y muchas veces ese mensaje que Dios nos da no nos gusta. Y muchas veces el mensaje que recibimos de parte de Dios es un mensaje que duele, que no es bien recibido en el pueblo de Dios. Pero Jeremías tenía esa tarea de llevarle el mensaje al pueblo de Dios, aquellos que conocían de Dios, aquellos que sabían de la existencia de Dios. Entonces dice que Jeremías le llevaba la palabra de Dios. Y dice la Escritura que la palabra de Dios son las buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cómo entender, cómo comprender que eran buenas noticias? Si el pueblo lo veía a Jeremías y decía, oh, ahí viene nuevamente este que trae mala onda, como dice la gente. Nuevamente trae malas noticias. El pueblo quería buenas noticias, pero ciertamente la palabra de Dios era una palabra que, si ellos pudieran entenderla, lo iban a hacer reflexionar. Era como una advertencia para el pueblo, para que el pueblo pudiese entender, pudiese estar advertido a esta situación que inevitablemente le iba a sobrevenir, a esta situación que inevitablemente los iba a tomar cautivo. Ciertamente los babilonios tomaron cautivo al pueblo de Israel y no hubo posibilidades a causa de su corazón, a causa del corazón del pueblo. Ciertamente Jeremías era quien recibía la palabra de Dios y era el encargado de llevarle la palabra al pueblo, de darle la palabra. Pero dice que Jeremías era como aquel enfermero que tiene que colocarte la inyección. Muchas veces tenemos miedo a los inyectables. Muchas veces las inyecciones es como que antes de que te coloquen la inyección duele. Y la medicina no gusta muchas veces porque es dolorosa. Pero ¿cómo podemos entender esto si
si ciertamente no tomamos los medicamentos o no nos permitimos inyectar los medicamentos, si va a ser algo que va a ser provechoso para nuestras vidas, que va a ser algo que nos va a favorecer. En cambio, si no nos inyectamos, si no nos dejamos poner, hay personas que dicen, yo voy a ir al hospital. A mí no me gusta ir a los médicos, pero voy a ir al hospital, pero que no me pongan ninguna inyección. Le tienen terror a los inyectables. Por ahí duele más cuando están preparando los inyectables y todo lo demás. Pero Jeremías era como el enfermero malo. Cuando tú vas a que te coloquen un inyectable, ciertamente a mí me pasó que en cierta oportunidad me enfermé en una reunión ministerial y otros pastores me tuvieron que llevar a un centro de asistencia, y cuando llegué a aquel lugar, el enfermero era una persona que medía aproximadamente 2 metros. Entonces yo dije, no, yo no me voy a poner inyectable. No. Y los pastores comenzaban a tentarse de la risa, comenzaban a sentir tentación de risa porque a causa de mi reacción. Porque yo cuando vi al enfermero preparar esto, prefiero quedarme con el dolor. Pero el dolor era tan intenso, la enfermedad que estaba atravesando era tan intensa que no me quedó otra que dejarme inyectar. Y así, 1, 2, 3, 4, 5, los pastores se hicieron el festín conmigo, porque yo tenía temor. Yo no quería inyectarme. Pero una vez que me logré el tratamiento, se me fueron los dolores. La medicación hizo efecto y pude estar bien de salud. Pasaron los dolores, pasaron las aflicciones, pero para eso tuve que recibir los inyectables, para eso tuve que recibir la medicina. Ahora, si yo no quiero recibir la medicina, ¿cómo podré lograr sanar la enfermedad? La palabra de Dios dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón, dice Dios. Porque yo he venido a sanar tu corazón quebrantado, dice Dios. No endurezcas tu corazón. Dios quiere hablarte a lo más profundo de tu corazón. Una palabra tremenda que Jeremías le daba al pueblo. Un mensaje maravilloso que Jeremías le daba al pueblo y el pueblo no podía entender. Así, en estos días, los jóvenes no entienden cuando el padre por ahí le quiere dar un consejo, lo sienta a su hijo. Y muchas veces yo me siento con mi hijo y comienzo a hablar. Comienzo a decirle y comienzo a darle consejos. Y me dice, oh, ya está. Y los jóvenes piensan que uno se sienta ahí para darle un sermón, para hablarle, porque ya lo agarraron de punto. Y no quieren recibir el consejo. No quieren. Pero uno simplemente le está dando un consejo para que el día de mañana no miren para atrás, no tengan que mirar para atrás y decir, mirá el error que me cometí. Siendo que mi padre me lo había advertido. Siendo que él me quiso dar lo mejor. Pero es como que los jóvenes piensan que uno es el malo de la película, que se levanta de mal humor y se sienta ahí para hablarle. Uy, se la agarró conmigo, dicen los jóvenes. Pero no es ese el espíritu con que uno le habla, sino que el espíritu con que uno les habla es para prevenirlos, para bendecirlos, para darle un consejo a la luz de la palabra de Dios, en el amor de Jesús. Para que el día de mañana ellos no tengan que volver, o las jóvenes no tengan que volver arrepentidas. ¿Por qué no me diste un buen consejo? El consejo está. La palabra de Dios está. Así el pueblo de Israel no quería recibir el consejo. Jeremías era como el enfermero malo, recibía la palabra de Dios y él tenía que ir al pueblo y el pueblo no lo quería recibir. No queremos escucharte porque siempre son todas malas noticias. El pueblo pensaba que eran malas noticias, pero la palabra de Dios le estaba advirtiendo de que iban a ser tomados cautivos, iban a ser tomados prisioneros, que era inevitable, pero que si ellos sacaban la dureza de su corazón, si ellos se convertían al Señor, todo iba a ser diferente. Dios lo iba a bendecir.
Dios los va a bendecir. Dios te va a bendecir si hoy puedes sacar las dudas de tu corazón. Si puedes sacar el temor, la adversidad, los miedos, las incertidumbres. Si solamente puedes entender la palabra de Dios, si puedes escuchar la palabra de Dios hoy, Dios te va a bendecir. La bendición de Dios está. Pero muchas veces no podemos creer. Jeremías era un varón que les daba la palabra de Dios y no claudicaba. Jeremías iba con el mensaje y les advertía. Pero dice la palabra de Dios, cuenta que había pasado el tiempo. Entonces Dios le da un mensaje a Jeremías y lo relata así la Escritura. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento. Página 728, según mi Biblia. Jeremías, capítulo 30, versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías, profeta Jeremías, uno de los profetas mayores. Dice la palabra de Dios que Dios le da la palabra. Y el mensaje era en un contexto de adversidad, en un contexto de dificultad. El libro de Jeremías se escribió durante un periodo de gran tribulación, de turbulencia en la historia de Israel. El pueblo de Judá estaba enfrentando las amenazas de los babilonios y muchos estaban siendo llevados al exilio. Jeremías profetizó sobre la destrucción de Jerusalén y la deportación de su pueblo, pero también habló de la restauración y la redención futura. Dice la palabra de Dios, profeta Jeremías, Antiguo Testamento, luego del profeta Isaías, está, página 728, versículo 30, capítulo 30, perdón, versículo 10, leemos esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios, versículo 10, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios vamos a recibirla con un fuerte aplauso, con gozo y con esperanza. ¡Aleluya! Dice así la palabra de Dios, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. De la tierra de cautividad, dice, la primera parte dice así, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Dice la palabra de Dios que le da el mensaje al pueblo, y la primera palabra que sorprende al pueblo es que le dice no temas, porque le dice Dios que no teman, que no tengan temor, porque de por medio estaba la bendición de Dios. Porque muchas veces los temores significan que tal vez te sientes mal porque no has podido hacer las cosas del todo bien, porque tal vez el pecado te hace sentir el temor, porque la condición, la situación que el pueblo había cometido no era la correcta. Entonces Dios le dice no temas ni te atemorices, Jacob. Jacob significa que Dios tiene una situación muy cercana a ti. Dice la palabra de Dios que Jacob simboliza el pueblo de Israel. Dice, así que no temas, siervo mío Jacob, dice Jehová, ni tengas miedo, Israel. El miedo bloquea al hombre. Cuando vienen los temores, el hombre no puede actuar libremente. Pero Dios dice que no tenían que tener temor, y esta palabra Dios se la da al pueblo de Israel cuando ya prácticamente era tarde, ya habían sido tomados cautivos. Dice que muchos habían sido llevados al exilio y unos pocos habían salvado de
de aquella situación tan adversa. Muchos habían sido ya llevados cautivos. Pero dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Dice la palabra de Dios que esto se da en un momento de mucha aflicción del pueblo de Israel. Dios recuerda la esperanza y los desafíos que enfrentamos cada día. Dios le dice al pueblo que tienen que tener confianza, que tiene que haber confianza, que no podemos dudar de la promesa de Dios. Lo que Dios te dio, Dios lo va a cumplir. La palabra de Dios va a cumplir en tu vida hoy. Las promesas de Dios se tienen que cumplir indudablemente. No hay posibilidades que no se cumplan. Tal vez Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. Tal vez estás atravesando por dificultades, por pruebas, por adversidades, pero Dios conoce tu corazón. Dice la palabra de Dios que Dios le habla al pueblo en un contexto difícil, en un tiempo de adversidad. Pero ahora Jeremías era el encargado de llevarle la palabra de Dios. Era aquel que tenía que darle el mensaje y le profetiza y les muestra, Jeremías, la condición del pueblo. Ahora el pueblo se encuentra cautivo en medio de una situación, pero dice que la palabra de Dios que Dios le dará el descanso. Dice la palabra de Dios, dice, este versículo nos muestra la naturaleza de Dios como un Dios de salvación y un Dios de protección, un Dios que está cercano a ti, un Dios que conoce tu condición, un Dios que sabe cuáles son tus situaciones. Dice la palabra de Dios que de lejos, en medio de la situación, en medio del desconocimiento, Dios te va a salvar. La salvación de Dios está asegurada. Muchas personas dicen, bueno, pero a mí me dijeron que la salvación no se pierde, pastor. Bueno, eso quedará a criterio de esas personas. Pero déjame decirte que si hoy tú crees en la bendición de Dios, podrás obtener la salvación de tu alma. Si puedes hacer firme tu vocación y elección, vas a estar firme. Vas a poder obtener la salvación de tu alma. Ahora, el pueblo se había alejado de Dios, había dejado de lado la bendición de Dios, porque no querían recibir el consejo, no querían recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios era como que les molestaba, era como que no era algo que lo edificaba. Cuando Jeremías llevaba la palabra, otra vez viene Jeremías. Dice la palabra de Dios que Dios le da un mensaje a cierto profeta y le dice, ahora come esta palabra. Y dice que cuando la comió, este profeta dice que le fue dulce al paladar, pero cuando la palabra llegó al vientre fue amargo. Y tal vez habrá personas que dirán en esta noche que les gusta leer la palabra, que les gusta escudriñar la escritura. A ver, ¿cómo es esto, pastor? Explíquemelo. Pero bueno, tal vez esta parte de la escritura quedará para una pregunta, para modo radio, para los programas específicos, donde se puede explicar esta parte de la escritura. Dice que Dios les da la palabra, pero el pueblo no podía entenderla, no podía comprenderla, porque les parecía duro. Muchas veces queremos recibir la sanidad, pero la medicina duele, la medicina no nos gusta. No queremos ir al hospital, no queremos acudir al médico. Pero ¿cómo vamos a encontrar la sanidad en nuestro cuerpo si no acudimos a la medicina? Si no acudimos a aquel profesional que nos va a dar el consejo. Dios le estaba dando el consejo, pero el pueblo no podía entender, el pueblo no podía comprender la palabra de Dios, no podía ni siquiera entender el contexto que le tocaba vivir. Por eso, a causa de su corazón, a causa del orgullo, a causa de los malos pensamientos, de las dobleces de su corazón, el pueblo es llevado cautivo. Y ahora se encontraba en un contexto de dificultad, de esclavitud.
gimiendo en la esclavitud. Pero Dios se vale de esa situación. Tal vez hubieron situaciones que golpearon tu vida. Tal vez estás atravesando por un momento difícil, pero los ojos de Dios están puestos sobre tu vida. Y dice la palabra de Dios, de lejos te voy a salvar. No importa, te hablé la primera vez, envié a tus siervos, envié a los diferentes grupos de evangelismo de la iglesia, te hablé una vez, te hablé 2 veces y no quisiste escuchar, 3 veces, no quisiste tomar el consejo. No importa, dice, yo te voy a salvar. Donde te encuentres, voy a salvarte. No importa a dónde te llevó el diablo o qué es lo que haya hecho el diablo durante todos estos años sobre tu vida. Allí donde el enemigo te haya llevado, de ahí voy a traerte y te voy a bendecir, dice Dios. De ahí te voy a bendecir. No importa cuán lejos, cuán difícil y cuál sea la situación que haya en tu corazón, de ahí te voy a sacar. De ahí te voy a rescatar, dice Dios. De lejos. Dice que hace un tiempo leía, hace muchos años, leí una noticia que decía y hablaba acerca de una persona que era una noticia que salió en diferentes portales electrónicos de noticias, que decía y hablaban de una situación específica de un narcotraficante muy grande de Brasil, el más grande, aquel que traficaba armas y que abastecía a todas las favelas de aquel país y de drogas. Y dice que era buscado por diferentes causas, era muy intensamente buscado por diferentes países, por diferentes policías del mundo. Era buscado a nivel internacional este varón. Pero dice que por ninguna causa lo podían encontrar, porque ciertamente era un narcotraficante, el más importante de Brasil. Y dice que en cierta oportunidad este varón se acerca a una dependencia policial de Brasil y dice que se presenta ahí. Y cuando se presenta en la guardia de aquella repartición policial, dice que todos quedan sorprendidos. Lo buscaban Interpol, lo buscaban diferentes reparticiones militares de todas partes del mundo, porque era una persona muy peligrosa. Era una persona que traficaba armas, que abastecía de armas a las favelas de Brasil. Y dice que era intensamente buscado era buscado porque le asignaban muchísimas causas, diferentes causas. Entonces dice que este varón ciertos días se presenta en una repartición y dice que todos quedaron sorprendidos. Y dice que él declara y va y dice: me vengo a presentar aquí porque he encontrado la paz en Cristo Jesús. Y de una u otra manera quiero presentarme en este lugar porque quiero de alguna forma remediar todo el daño que he hecho en este país. Entonces dice que este varón reconocía que al haber recibido a Jesús en su corazón, encontró la paz de su alma. Eso que no lo iba a encontrar por ninguna manera, ninguna forma. Dice que cuando Cristo llega a su corazón, Él toma la decisión de entregarse en la justicia. Y dice que a partir de aquel momento, todo comenzó a ser diferente en su vida. De lejos te voy a salvar. No importa dónde te encuentres, no importa cuál sea la condición en la que te encuentres, no importa dónde te vayas de la presencia de Dios. Si subiere a los cielos de los cielos, de allí te voy a traer. Si bajara y pondría el Seol como estrado de mis pies, de allí te voy a traer. Si me remontara a las nubes, sobre los mares, allí te voy a alcanzar. Y si hiciere que las tinieblas sean alrededor de mí, tú resplandecerás sobre mí, dice la palabra de Dios. De lejos te voy a salvar. Donde te encuentres, cual sea la condición que estés atravesando, yo te voy a salvar, dice la palabra de Dios. Dice así la Escritura. Dice que Jeremías le da esta palabra. Una palabra que llega en una promesa de
de restauración. La promesa es un tema central en este versículo, porque Dios promete que Jacob volverá a descansar y será seguro, y que no habrá quien lo espante, dice la palabra de Dios. Esta promesa nos recuerda que Dios tiene un plan para restaurar y redimir a su pueblo. Dice la palabra de Dios: tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Dice la promesa para nuestras vidas, que si podemos confiar en la salvación de Dios, Dios se va a glorificar a pesar de las dificultades que estés atravesando y los peligros. Él tiene un plan para restaurar y redimir tu vida. No tienes que tener miedo. El temor, dice la palabra de Dios, que aquel que ha sido perfeccionado en el amor, dice, no tiene temor. Echa fuera todo el temor. Si tú tienes a Dios en tu corazón, no tendrás temor jamás. Dice la palabra de Dios, no podemos tener miedo de lo que venga, porque Dios está con nosotros y nos promete la protección, el cuidado. Y dice la palabra de Dios también que debemos descansar en la seguridad de Dios. Dios se quiere glorificar en tu vida. No importa dónde te encuentres, no importa cuál sea tu condición, Dios conoce tu corazón. Dice que cierto día un varón llamado Felipe, dice que se encontraba en su casa, tal vez estaría descansando, tal vez así, y viene Dios y le habla a Felipe y dice: Felipe, ve por el camino que va al sur de Jerusalén, que da al desierto, dice, porque allí hay alguien que me necesita, allí hay alguien que me quiere conocer. Y dice que Felipe se va a aquel lugar y se encuentra con personas que volvían de Jerusalén, que habían llegado a Jerusalén a adorar al Señor, habían ido al templo a buscar la presencia de Dios. Tal vez tú viniste a buscar la presencia de Dios en este lugar, y tal vez hasta este momento no puedes comprender, o tal vez hasta este momento no sientes nada. Pero si puedes creer, vas a ver la bendición de Dios en tu vida, vas a ver grandes milagros, vas a ver cómo la mano de Dios te levantará, cómo la mano de Dios te va a redimir, cómo el poder de Dios te va a libertar de todas las situaciones que estés atravesando. Dice que este varón volvía un varón etíope. Dice que era una persona que tenía un cargo en aquel lugar, y dice que él había intentado buscar a Dios en Etiopía, pero nadie pudo enseñarle la palabra, nadie pudo hacerle ver la bendición de Dios, o que él pueda entrar en un tiempo de bendición. Entonces decidió venir a Jerusalén. Hizo muchos kilómetros en medio del desierto, en medio de situaciones difíciles, en medio de condiciones adversas. Él decidió venir a buscar a Dios, así como tú decidiste venir en medio de situaciones, buscar la presencia de Dios, escuchar el consejo, escuchar la palabra que Dios tiene para tu vida hoy. Dice que no la pudo encontrar en Jerusalén, entonces dice que se volvía por medio del desierto, pero le pesó el corazón a Dios, porque Dios ve tu corazón. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Dios sabe cuáles son las tribulaciones, tus imposibles, tus sueños, tus anhelos incumplidos. Porque dice la palabra de Dios que el clamor de los hombres llegaba a la presencia de Dios. Dios tiene oído para oír y puede escucharte. Tú le hablas y Él te escucha. Tú le pides y Él te da. Él puede abrir puertas en medio de la soledad, en medio de situaciones adversas. Dios conoce tu corazón. Hoy no es una noche más. Hoy es una noche de grandes bendiciones. Dice que se acerca Felipe
al costado de aquel carro que llevaba al etíope, este varón, y dice que cuando lo mira, dice que ve que iba leyendo la escritura. Dice que leía al profeta Isaías y leía una profecía de Isaías. Pero dice que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, ¿cómo voy a entender si nadie me la explica? Entonces dice que Felipe se sube al carro y comienza a abrirle las escrituras, comienza a darle el mensaje, comienza Dios a hablarle, a darle el consejo. Como Dios hoy en esta noche te da el consejo, te da la palabra, te da la promesa. Yo voy a redimirte, no importa dónde te encuentres, de lejos. Yo te voy a salvar, dice Dios, en la condición que te encuentres. No importa cuál sea la situación, yo te voy a salvar, dice Dios. Porque de por medio no está la palabra de un hombre, no está la reputación de un hombre, está la reputación de Dios. De por medio está la palabra de Dios, está el mensaje de Dios, lo que Dios te está hablando en esta noche. Dice que Felipe le pregunta a este varón, ¿entiende lo que lee? Y él no entendía nada. Y decía, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y comenzó a abrirle la palabra de Dios y a enseñarle la palabra de Dios. Y el corazón de este etíope fue mudado, fue transformado. Y dice que de repente ve una poza de agua, como un pequeño charco de agua tal vez. Él dice, ¿habrá algo imposible si yo me puedo bautizar aquí? ¿Algo impide que yo me bautice? Y dice que Felipe le dijo, si bien quiere y crees en el Señor Jesús, puedes ser bautizado. Y dice que se bajaron, descendieron del carruaje, y dice que Felipe lo bautiza. Y dice que cuando el etíope sale de las aguas y mira, ya Felipe había sido arrebatado de su vista, había sido tomado de su vista, y ahora se encontraba solo, pero ahora sí, su vida había cambiado. Lo que no había encontrado en Etiopía, lo que no había encontrado en Jerusalén, ahora lo estaba encontrando en medio del desierto, en medio de la situación adversa, en medio de esa incertidumbre. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios que Dios te promete una salvación y una protección. Él recuerda que debemos y podemos confiar en el Señor. El Señor no tiene miedo de lo que venga. Las promesas de restauración nos da esperanza y seguridad y nos anima a descansar en la seguridad de Dios que Dios nos ofrece. Los ojos de Dios están puestos sobre tu vida. El poder de Dios está puesto sobre ti. Hoy tienes que tomar una decisión. Hoy tienes que decidirte. Hoy tienes que confiar en Él y no tener miedo a lo que va a sobrevenir o lo que pueda sobrevenir. Porque de por medio está la palabra de Dios. Porque de por medio está la bendición de Dios. Si hoy solamente puedes creer en la bendición de Dios, vas a ver la bendición en tu vida. Verás cómo la bendición de Dios se desata sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu entorno, sobre los imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que no pueda hacer. Si tú puedes creer, vas a ver grandes maravillas en tu vida. Cierto varón me decía, ¿sabes qué, pastor? Yo, cuando salí de mi país, me vine buscando un mejor futuro, pero me vine indocumentado, siendo menor de edad. Embarqué un colectivo y me vine. Y llegué a Río Gallegos, dice. Y de aquel entonces estoy aquí en este lugar, porque aquí vive toda mi familia. Solamente ha quedado mi madre y mi padre allí, en aquel país. Y de aquel entonces vine a este lugar y con dificultades, adversidades, con pruebas. Dice, logré formar mi familia sin conocer a Dios. Pero había algo que no encontraba la paz en mi corazón. Había algo que no encontraba el gozo, que no encontraba la esperanza.
Hasta que un día la palabra de Dios llega a mi esposa. Llega un mensaje como este al corazón de su esposa. Su esposa se acerca a una reunión como esta a buscar la presencia de Dios en medio de la incertidumbre, en medio de las preguntas, de los interrogantes, si seguir viviendo en este lugar o emprender viaje en un nuevo destino, un nuevo horizonte. Conoce de Dios, recibe la palabra de Dios, le abre las puertas de su corazón a Jesús. Y él no podía entender lo que había hecho, la decisión que había tomado su esposa. Entonces dice que a medida que su esposa iba a la iglesia, Dios comenzaba a obrar aún más en su corazón. Entonces su esposa ya comenzó a hablarle, y en los momentos, en la oportunidad que tenía de comentarle lo que ocurría en la iglesia, le comentaba a su esposo. Hasta que cierto día este varón se acerca en un lugar donde estábamos trabajando y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Sí, le digo. ¿Sabe qué, pastor? Hay algo que nadie sabe en mi corazón. Hay algo que yo no le he contado a nadie. Pero lo que quiero contarle es que a partir de que mi esposa se acercó a Dios, todo fue transformado en mi familia. Y ahora entiendo que Dios salvó mi hogar, que Dios salvó mi familia, que por medio de la bendición de Dios hoy podemos ser felices, hoy podemos tener una familia gozosa. De la tristeza que teníamos se transformó todo en gozo, en alegría. Todo fue distinto, todo fue maravilloso, dice este varón, y hoy me siento libre, hoy me siento en paz. Aleluya. Una palabra tremenda, dice la Escritura así. Dice: tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. La promesa de Dios se va a cumplir. Tarde o temprano la promesa de Dios se tiene que cumplir. No hay posibilidades. Dios te dio una promesa, solamente tienes que confiar, solamente tienes que esperar, sin temores, sin dudas, porque aquel que te ha hecho la promesa lo va a hacer en tu vida. Situaciones que pasan a nuestro alrededor cotidianamente, que muchas veces no entendemos y no comprendemos el porqué de las situaciones, y no comprendemos las situaciones que sobrevienen a nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué esta situación que me sobrevino? Porque no la entiendo, y ciertamente en este momento estoy desesperado, porque ciertamente el problema que me ha sobrevenido es muy fuerte, y por momentos el fuego de la prueba es tan intenso que no lo soporto, y por momentos pienso bajar los brazos porque creo que no lo voy a poder soportar. Déjame decirte que muchas veces no entendemos como seres humanos este tipo de pruebas y no comprendemos, pero ciertamente tienes que permanecer un momento más en el camino. Tienes que sostenerte tomado de la mano de Dios, porque ciertamente estas pruebas, estas adversidades pasarán. Situaciones que van a fortalecerte, situaciones que van a infundir aliento y fuerza en tu vida. La palabra de Dios llegará a tu vida indudablemente. La salvación de Dios llegará a tu vida. De lejos te salvaré, dice la palabra de Dios. Pero cuando estas situaciones y estas pruebas en medio del fuego ardiente, es como que uno tiende a bajar los brazos. Es como que uno tiende a descaer en la fe. Es como que uno tiende a decir: no creo que pueda lograr salir de esta situación. Pero déjame decirte que simplemente es un momento que pasará. Simplemente es una adversidad que va a pasar, que ciertamente este desierto que muchas veces no entendemos para qué y por qué, cuál es el objetivo. Y aunque muchas veces no comprendamos
Ciertamente Dios dice que es un momento de entrenamiento, que es un momento de preparación, porque ciertamente lo que viene delante para tu vida es maravilloso y es precioso, porque la palabra de Dios dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Por más que la prueba de la dificultad, de la lucha, sea muy fuerte, la bendición de Dios recaerá sobre tu vida. ¡Aleluya! Yo te invito a que puedas ponerte de pie en esta hora. ¿Sabes qué? La bendición de Dios no permite que tengamos miedo. Naturalmente Dios se muestra como un Dios de salvación, un Dios de protección, y en todo momento Dios nos recuerda que Dios es el único que puede salvarnos de nuestras dificultades. Él es el único que puede salvarnos de todos los peligros que atravesamos. Su salvación no se limita a un lugar y a un tiempo específico, sino que es una salvación maravillosa y es eterna. Muchas veces esperamos los milagros de Dios, y por experiencia propia muchas veces me he dado cuenta que Dios ya me había dado el milagro. Dios puede darte milagros instantáneos, naturales, pero hay otros milagros, como digo yo, que son milagros condicionales, que están condicionados a la actitud que haya en tu corazón, esa actitud de dar un paso de fe. Hombres y mujeres a lo largo de todo este tiempo conocen la palabra de Dios, saben de Dios, aman a Dios, pero les falta actuar, les falta dar ese paso de fe para poder conquistar la bendición que Dios ya ha preparado. Y hay milagros que son condicionados, que no van a ocurrir si tú no das el paso de fe. El Señor Jesús dice que hace lodo en el piso, en el barro, y le unta los ojos al ciego. Y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Tenía que tener una actitud. Tenía que caminar. Tal vez no conocía el lugar, tal vez no sé cuánta distancia estaría el estanque de aquel lugar, pero el Señor le da una señal, una actitud de fe. Dice que le unta los ojos con barro y le dice: ve y lávate al estanque. Pero anteriormente el Señor Jesús dice que toca a un ciego y dice que inmediatamente el ciego comenzó a ver, y dice que veía como borroso. Dice que veía como así, como que no distinguía bien. Entonces el Señor lo vuelve a tocar a aquel ciego y automáticamente vio. ¿Y por qué este otro? Yo decía, ¿por qué este otro ciego le hace de esta forma? Porque era un milagro condicionado. Porque él tenía que tener una actitud. Tal vez hubiese dicho esta persona que estaba no vidente: ¿pero por qué, Señor, me haces así? Tengo que ir a lavarme en el estanque. ¿Y por qué no me pusiste las manos en los ojos y ya? Tenías que tener una actitud de fe. Tenías que dar un paso de fe para poder conquistar la bendición de Dios, para que el milagro pueda ocurrir. Un milagro condicionado. Tienes que dar un paso de fe. Tienes que tener una actitud genuina. Decir: Señor, aquí está. Aquí está mi vida. Yo en cierta oportunidad dije: Señor, si tú puedes hacer algo por mí, voy a servirte toda mi vida. Voy a servirte siempre, Señor. Y todo el tiempo Dios me daba promesas, y todo el tiempo Dios nos daba promesas. Entonces creímos en el poder de Dios y en las promesas de Dios. Cuando Dios hizo el milagro condicionado, no me quedó otra que servir a Dios. Y a partir de ese momento fue lo más maravilloso que me pasó en la vida, poder haber dado un paso de fe para poder conquistar la bendición de Dios. Si hoy en esta noche tú estás atravesando por una situación que no comprendes, si hoy en esta noche te sientes lejos de Dios, o si hoy en esta noche sientes como que Dios no va a actuar en tu vida a causa de
lo que hay en tu corazón, déjame decirte que solamente tienes que creer, solamente tienes que tomar una decisión, dar un paso de fe para poder conquistar lo que Dios ya derramó sobre tu vida, para poder conquistar ese milagro que tanto estás esperando, esa situación adversa, ese problema, esa dificultad, esa enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, posible es para nuestro Dios en esta hora. ¡Aleluya! Si hoy estás dispuesto a abrirle las puertas de tu corazón al Señor Jesús, verás grandes maravillas, verás grandes milagros en tu vida. Pero tienes que actuar en fe, con convicciones firmes. Solamente 2 palabras: creer y confesar. Creer que Jesús es el Señor y confesar con tu boca que Dios lo levantó de los muertos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, dice la palabra de Dios. Si hoy puedes entender esta palabra, si esta palabra te ha alcanzado por encima de todas las situaciones, déjame decirte que es el tiempo de bendición. Déjame decirte que Dios quiere glorificarse en tu vida hoy, pero tienes que dar un paso de fe. Cierra tus ojos y repite junto conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, después de haber escuchado tu palabra, quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Te abro las puertas de mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor Jesús, quiero reconciliarme contigo de hoy para siempre. Por eso te pido, Dios, que tú me ayudes a amarte, a seguirte y serte fiel todos los días de mi vida. Anota mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias por llegar justo a tiempo a mi vida, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. ¡Aleluya!